Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desentrañamos los secretos y las emociones que se esconden detrás de las canciones que tanto nos gustan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca la fibra sensible, el amor, y más concretamente, esas canciones que nos recuerdan a ese gran amor que marcó nuestras vidas. Ya saben, esa melodía que suena y de repente te transporta a un momento específico, a una mirada, a una risa compartida, a un sentimiento que creías olvidado. Hoy vamos a hablar de esas canciones que se convierten en la banda sonora de nuestros recuerdos amorosos. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando la conexión entre la música y las emociones, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy buscando nuevas canciones y nuevas historias que compartir con ustedes. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, entremos en materia. Todos tenemos esa canción, ¿verdad? Esa melodía que, sin importar cuántos años pasen, siempre te hace pensar en esa persona especial. A veces es una canción alegre, que te recuerda los momentos felices, las risas y las aventuras. Otras veces es una canción más melancólica, que te trae a la mente la nostalgia, la tristeza de la separación o la añoranza de lo que pudo haber sido. Pero en ambos casos, la canción actúa como un portal, un viaje en el tiempo que te lleva de vuelta a ese momento y a esa persona. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la música tiene una conexión muy poderosa con nuestro cerebro y nuestras emociones. Cuando escuchamos una canción que asociamos con un evento o una persona, se activan las mismas áreas del cerebro que se activaron durante ese evento o cuando estábamos con esa persona. Es como si la canción fuera una llave que abre un cofre lleno de recuerdos y emociones. Hoy quiero hablarles un poco sobre cómo la música se entrelaza con nuestras experiencias amorosas y cómo ciertas canciones pueden quedar grabadas a fuego en nuestra memoria, convirtiéndose en la banda sonora de nuestros grandes amores. Vamos a explorar por qué algunas canciones tienen este poder evocador y qué elementos contribuyen a que se conviertan en algo tan significativo para nosotros. No solo eso, vamos a profundizar en los distintos tipos de canciones que pueden generar este efecto, desde baladas románticas hasta himnos pop, y cómo el contexto cultural y personal influye en nuestras asociaciones. Pensemos por un momento en la primera vez que escuchamos esa canción. ¿Dónde estábamos? ¿Con quién estábamos? ¿Qué sentíamos? Probablemente recuerden muchos detalles. Tal vez estaban en un coche escuchando la radio mientras conducían con esa persona al atardecer. Tal vez estaban en una fiesta, bailando juntos al ritmo de la música. Tal vez simplemente estaban en casa, acurrucados en el sofá, escuchando la canción mientras se miraban a los ojos. Este primer encuentro a menudo es el momento de impronta, donde la canción se conecta irrevocablemente con la experiencia amorosa. Consideremos, por ejemplo, el caso de una pareja que se conoció en un concierto. La banda sonora de ese concierto inevitablemente se convertirá en la banda sonora de su relación, incluso si la música en sí no es inherentemente romántica. El contexto en el que escuchamos una canción por primera vez juega un papel muy importante en cómo la asociamos con una persona o un evento. Si la canción está sonando en un momento particularmente feliz o significativo, es más probable que la asociemos con ese momento y con la persona con la que lo compartimos. Pensemos en una propuesta de matrimonio. La canción que suena de fondo en ese instante se convierte en algo más que una simple melodía, se transforma en un símbolo del compromiso y del amor eterno. Incluso si la pareja se separa años después, esa canción seguirá evocando la intensidad de ese momento. Pero no solo el contexto importa. También importa la letra de la canción, la melodía y el ritmo. Una canción con una letra romántica y una melodía conmovedora puede resonar profundamente con nuestros sentimientos y emociones, especialmente si estamos enamorados. El ritmo también puede influir en cómo experimentamos la canción. Un ritmo rápido y alegre puede hacernos sentir eufóricos, mientras que un ritmo lento y melancólico puede hacernos sentir tristes o nostálgicos. La letra, en particular, puede actuar como un espejo de nuestros propios sentimientos. Una canción que describe el anhelo, la pasión, o la alegría de estar enamorado, puede validar nuestras propias experiencias y fortalecer la conexión emocional con la persona amada. La melodía, por otro lado, tiene el poder de evocar emociones incluso sin que prestemos atención a la letra. Una melodía triste puede activar sentimientos de melancolía, mientras que una melodía alegre puede inducir sentimientos de felicidad y optimismo.
Además, es importante tener en cuenta que la música es un lenguaje universal. Puede trascender las barreras del idioma y la cultura para conectar a las personas a un nivel emocional profundo. Una canción puede expresar sentimientos que a veces nos resulta difícil expresar con palabras. Puede decir "te amo" de una manera que ninguna otra cosa puede. Puede capturar la esencia de una relación y encapsularla en una melodía. Pensemos en una pareja multicultural que no comparte el mismo idioma materno. Una canción en un idioma que ambos entiendan o incluso en uno que solo uno de ellos comprenda, puede convertirse en un punto de conexión, un medio para comunicar sentimientos que de otra manera serían difíciles de expresar. La música, en este sentido, se convierte en un puente que une dos culturas y dos corazones. Ahora, quiero contarles una pequeña historia personal. Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, conocí a una persona que cambió mi vida. Nos enamoramos perdidamente y pasamos juntos momentos increíbles. Nuestra canción era Wonderwall de Oasis. No sé por qué exactamente, pero esa canción siempre nos recordaba el uno al otro. La escuchábamos en todos lados, en el coche, en las fiestas, en casa. Era como si la canción fuera un hilo invisible que nos conectaba. Para nosotros, Wonderwall no era solo una canción, era un símbolo de nuestra juventud, de nuestros sueños compartidos, y de la intensidad de nuestro amor. Cada vez que la escuchábamos nos sentíamos transportados de vuelta a esos momentos, a esas conversaciones profundas, a esas risas interminables. Años después nos separamos. Fue una decisión difícil y dolorosa, pero sabíamos que era lo mejor para ambos. Sin embargo, hasta el día de hoy, cuando escucho Wonderwall, inevitablemente pienso en esa persona y en los momentos que compartimos juntos. La canción se ha convertido en un recuerdo tangible de ese amor, un recordatorio de una época feliz de mi vida. Aunque nuestra relación terminó, la canción permanece como un testimonio de lo que fue, una cápsula del tiempo que preserva la memoria de ese amor. Es una mezcla de nostalgia, alegría y una pizca de tristeza, una compleja paleta de emociones que solo la música puede evocar. Y estoy segura de que muchos de ustedes tienen historias similares. Canciones que les recuerdan a un exnovio, a una exnovia, a un amor de verano, a un primer amor. Canciones que les traen recuerdos de besos robados, de noches estrelladas, de promesas susurradas. Pensemos en un amor de verano. Tal vez la canción que escuchaban sin cesar en esa época era un éxito pop del momento. Años después esa canción puede no ser considerada buena música objetivamente, pero para esa persona, seguirá siendo una puerta de entrada a esos días soleados, a esas playas, a ese primer romance. A veces escuchar estas canciones puede ser doloroso. Puede abrir viejas heridas y hacernos sentir nostálgicos por lo que fue. Pero también puede ser catártico. Puede permitirnos procesar nuestras emociones y recordar los buenos momentos. Puede ser una forma de honrar el amor que sentimos y de agradecer por las experiencias que tuvimos. El dolor y la nostalgia que experimentamos al escuchar estas canciones no son necesariamente negativos. Pueden ser una señal de que fuimos capaces de amar profundamente, de que nos permitimos ser vulnerables, y de que valoramos las experiencias que compartimos con esa persona. Es una forma de mantener viva la memoria de ese amor, de darle un lugar en nuestra historia personal. Lo importante es no tener miedo de sentir. No hay nada de malo en emocionarse al escuchar una canción que te recuerda a un gran amor. Es una señal de que fuiste capaz de amar profundamente y de que esa persona dejó una huella imborrable en tu corazón. Permitirnos sentir estas emociones, sin juzgarnos ni reprimirlas, es una parte importante del proceso de curación y de aceptación del pasado. Así que la próxima vez que escuchen esa canción que les recuerda a ese gran amor, permítense sentir todas las emociones que surjan. No se avergüencen de llorar, de sonreír, de recordar. Simplemente déjense llevar por la música y permitan que los recuerdos fluyan. Cierren los ojos, respiren profundamente y permitan que la música los transporte de vuelta a ese momento, a ese lugar, a esa persona. Es una oportunidad para revivir la magia de ese amor, aunque sea por unos instantes. Y si se sienten cómodos, me encantaría que compartieran sus historias conmigo en los comentarios. ¿Qué canción les recuerda a su gran amor? ¿Por qué? ¿Qué emociones les evoca? Me encantaría leer sus comentarios y aprender más sobre las canciones que han marcado sus vidas. Podemos crear una comunidad donde compartamos nuestras experiencias y descubramos nuevas canciones que nos conecten emocionalmente.
Cada historia es única y valiosa, y al compartirla, podemos ayudar a otros a sentirse comprendidos y acompañados. En resumen, hoy hemos explorado cómo la música puede convertirse en la banda sonora de nuestros recuerdos amorosos. Hemos visto cómo el contexto, la letra, la melodía y el ritmo pueden influir en cómo asociamos una canción con una persona o un evento. Y hemos hablado de cómo escuchar estas canciones puede ser tanto doloroso como catártico. Pero más allá de eso, hemos reconocido el poder de la música para conectar a las personas, para expresar sentimientos que son difíciles de poner en palabras, y para mantener viva la memoria de aquellos que amamos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya hecho reflexionar sobre el poder de la música y su conexión con nuestras emociones. Recuerden que la música es un regalo que podemos compartir y disfrutar juntos. Y no se olviden de que la música no solo nos recuerda el pasado, sino que también puede inspirarnos en el presente y darnos esperanza para el futuro. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y recuerden, la música siempre estará ahí para acompañarnos en nuestros momentos más felices y en nuestros momentos más tristes. No importa lo que estemos pasando en la vida, siempre podemos encontrar consuelo, inspiración y conexión en la música. Antes de que se vayan, por favor, déjenme un comentario diciéndome cuál es esa canción que les recuerda a su gran amor. Me encantaría saber cuáles son esas melodías especiales que guardan en su corazón. Quiero conocer sus historias. Quiero crear una lista de reproducción con todas sus canciones y compartirlas con la comunidad del canal. Y si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Ayúdenme a difundir el amor por la música. Cuanto más compartamos este contenido, más personas podrán descubrir la magia de la música y su capacidad para transformar nuestras vidas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más historias y canciones que compartir con ustedes. Estoy planeando una serie de vídeos sobre la música en diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez, y cómo las canciones nos acompañan en cada paso del camino. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan disfrutando de la música. Adiós. Y recuerden, nunca subestimen el poder de una buena canción.